estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Bienvenidos a Tu Nueva Vida. Tenemos una oportunidad bellísima. Es un día donde Dios se pone muy contento, porque el tema que vamos a compartir con ustedes viene con título Adoradores, estilo de vida. Es lo que Dios quiere. Él quiere que lo conozcamos. Y al conocerlo, es imposible no amarlo. Pero amando a Dios, conociéndolo, no necesariamente quiere decir que confiamos en Él. No necesariamente quiere decir que tenemos la cercanía que Él quiere. Él quiere 100%, ¿sabe? Él quiere 100% de usted. Y usted dice, pide mucho, tal vez, pero da mucho. O sea, es gratuita. No hay forma de comprar la salvación, no hay forma. Él te lo da. Pero ¿a cambio qué? A cambio, Él pide que usted se acerque. Y cuando usted está en su presencia, cosas increíbles suceden. ¿Sabe? El Espíritu Santo comienza su obra en usted. Usted fue creado con mucho amor. Desde toda la eternidad Dios pensó en usted. Y cuando usted llegó, no es por accidente, nada de eso de accidentes. Usted llegó y tus padres fueron partícipes, o sea, de la forma que sea, pero participaron, se abrieron a la vida. Y usted tuvo la dicha de vivir un día. ¿Qué más? O sea, usted tiene la promesa de la vida eterna. ¿Qué más estás pidiendo a Dios? Usted se levantó, usted está escuchando este mensaje. ¿Qué más le pides? Usted tiene todo y Él quiere darte todo. Vamos a ponernos en oración en ese momento por medio de ese canto. Tengo la dicha de presentarles en este día a mi hija Regina González, que va a estar cantando con Cristi Villaseñor. Mira qué belleza. Entonces es una dicha como madre, imagínate. Yo voy a escuchar a mi hija cantar, pero no vamos a concentrar en eso. Vamos a permitir por medio de ese canto que el Señor nos permite estar en su presencia, adorándolo, alabándolo. ¿Qué le parece? Cierra sus ojos si quiere. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, oremos. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. Pídele a Él que te enseñe a amar. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Te invito a descansar en ese tiempo, en este momento que Dios nos está regalando. Abre tu corazón y escucha, porque son palabras de vida lo cual usted va a escuchar y depende de usted. Si usted lo va a permitir sembrar profundamente en tu corazón para que en su momento dé mucho fruto o si usted lo va a descartar. Yo le invito, deja esta oportunidad, aprovéchalo. Yo les quiero presentar a Marco López. Algunos lo conocen, ¿no es cierto? De su programa Música en Fe Mayor. Mucho bien, Marco, estás haciendo, formando a músicos en todo el mundo, tanto en tus retiros,
Estuve en Arizona el otro día, les mando mucho cariño. Y me dijeron, nosotros nos formamos con Marco López. Me encantó de que estás cruzando las fronteras, estás cruzando todos los estados y Dios te está usando grandemente. Así que ha sido un privilegio hoy compartir contigo en el desayuno de oración y ahora por medio de Nueva Vida. Vamos a dar a nuestra audiencia la oportunidad de escuchar y vivir este mensaje. ¿Cómo es el título? Adoradores, un estilo de vida. Un estilo, qué mejor que Marco López para enseñarnos, ¿no es cierto? Entonces, permítame, Marco, voy a leer el texto que compartiste para iniciar el desayuno. Y de ahí te paso el micrófono. Muy bien. Vamos entonces, abren conmigo y vamos a comenzar esta reflexión. Si usted quiere, abre a Apocalipsis capítulo 4 y versículos 1 a 11. Es completito, porque Marco tiene muchos puntos para compartir con nosotros. Permítame. Dice que después de eso miré y vi una puerta abierta en el cielo y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. En ese momento quedé bajo el poder del Espíritu Santo y vi un trono puesto en el cielo y alguien sentaba en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía un aspecto de una piedra de jaspe o de una cornalina y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. Y también alrededor del trono había otros 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Del trono salía relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardía 7 antorchas de fuego, que son las 7 espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que parecía como un mar, transparente como el cristal. En el centro, donde estaba el trono y a su alrededor había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Pero el primero de aquellos seres parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero tenía aspecto humano y el cuarto parecía una águila volando. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro, y ni de día ni de noche dejaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes dan gloria y honra y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan delante de él y lo adoran y arrojan sus coronas delante del trono y dicen, tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen y han sido creadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza de imaginar la adoración en el cielo. Eso es lo que nos está pintando. No sé si usted sabe, hay cosas que no vemos. En el cielo están adorando a Dios en este instante. Esto es lo que está pasando. Y tal vez habla en este lenguaje que no entendemos de todo. Por eso Marco está aquí para tratar de ayudarnos a entender cómo es, Marco, la adoración en el cielo y cómo es que Dios quiere que seamos adoradores estilo de vida. Sí, a mí me fascina mucho este texto primero, para mi vida ha significado mucho como herramienta de encuentro con Dios y de ir descubriendo también lo que significa realmente la adoración. Yo creo que lo primero que me gustaría decirle a la gente es que a veces nosotros hemos confundido la adoración con una forma de dialogar con Dios a través de palabras, de canciones, de gestos. Y ciertamente, aunque todo eso es parte de la adoración tiene mucho más que decirnos,
o que proponernos a nosotros como estilo de vida. Cuando uno habla de un estilo de vida, está hablando de que hay algo que te caracteriza, algo que te define como, no sé, por ejemplo, nosotros que somos de diferentes países, en el lenguaje, en la forma de hablar, en los modismos, en cómo pronunciamos las palabras, inmediatamente ya denotamos que somos de algún lugar. Eso inmediatamente nos dice a nosotros, por ejemplo, en este caso, me están escuchando, no es mexicano, dicen, ¿no? Y es porque hay un estilo de hablar, algo que me marca y algo que me define como tal. Ahora, ¿por qué entonces la adoración va a ser para nosotros un estilo de vida y no solamente un diálogo o una manera de relacionarnos con Dios? Porque en la adoración que aquí en el cielo se nos presenta, lo que nos está revelando la palabra de Dios es un itinerario para el adorador que no solamente se vive a la hora de estar frente al Santísimo o en un momento de oración, tanto personal o comunitaria, sino que tiene que ver con una manera de encarar la vida, porque la vida misma es la que se tiene que transformar en una verdadera adoración, que la gente al vernos a nosotros vea un cántico de amor a Dios constante, que en lo cotidiano del diario vivir la gente pueda descubrir que en lo que hablo, en lo que digo, en cómo me relaciono, lo que comento, el testimonio finalmente sea la mejor adoración que le estoy ofreciendo a Dios. Vamos a tratar de descubrir un poquito algunos puntos que nos pueden ayudar, claves que le pueden ayudar a usted también en su relación personal con Dios y en su experiencia de encuentro con aquel que está sentado en el trono. Eso a manera de introducción. No sé si quieres que de una vez me meta en los Marco, puntos. nada más quiero comentar porque hay los que están viendo el programa y en este programa estamos invitándoles a una nueva vida. Puede que usted por primera vez está escuchando un mensaje y usted se inquieta, usted dice, yo quiero lo que él tiene. Es como una meta, ¿no es cierto? Esto no es para principiantes. O sea, la persona que recién va entrando en una relación con Dios le va a ser muy complicado, tal vez, entender el lenguaje, el vocabulario de adoración. Pero vamos a ayudarles, o sea, vamos a ir deprisa con ese tema para aprovecharla. Entonces vamos a imaginar que ya tuvimos el encuentro con Dios, que ya el Espíritu Santo comienza a hacer su obra. Y cuando empieza a hacer su obra, nos abre, nos quita el velo, nos quita lo que nos tapa los oídos, los ojos. Empezamos a tener hambre y sed de Dios como nunca antes. Buscamos, encontramos y ya vamos a imaginar que estamos más avanzados en este camino, tal vez años, donde conocemos la palabra, conocemos a Dios en la oración, donde sabemos buscarlo tal vez en nuestros momentos de oración privada y comunitaria, pero vamos a ir entonces entendiendo qué es la adoración, o sea, vamos a separarlo para entender perfectamente como yo digo que la meta, lo que más le está dando coraje a Satanás en este momento que estamos hablando de la adoración. Yo puedo hablar de sanación, yo puedo hablar y no le molesta en lo más mínimo, pero yo puedo hablar de adorar a Dios, tiembla, todo el infierno está temblando en este momento, porque si usted capta este mensaje y usted cambia su vida de tal manera de convertir tu vida en estilo de vida de adorador, oh my God, esto está increíble lo que Dios va a hacer por medio de usted. Los momentos que usted va a estar en adoración, no sabes el bien que vas a hacer para consolar el corazón de Jesús y para provocar que la mano de Dios se mueve con bendición para el mundo entero. Escucha eso con atención, por favor. Marco, tú hablabas de un privilegio que tenemos para entrar. Eso no siempre fue así, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento explicaste en el desayuno que en el templo estaba separado en dos secciones. A ver cómo era eso. Sí, lo que pasa es que si usted retoma el texto de la palabra de Dios en el versículo 1, la primera cosa que ve Juan, que es el evangelista que vive este éxtasis y a quien se le revela toda esta imagen de la adoración en el cielo, lo primero que dice, lo primero que hace notar Juan es que hay una puerta abierta en el cielo. Y ahí está maravilloso porque, como bien dice Skim, hay un privilegio que nosotros los católicos tenemos que a veces no valoramos y consiste en lo siguiente. En el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, la liturgia del pueblo israelita consistía
en un tema muy básico. Era un encuentro hacia un Dios interior que físicamente se nos presentaba así. El pueblo como tal, el pueblo en general, solamente tenía acceso hasta los atrios, es decir, el patio del templo. Pero entrar al templo, al tabernáculo, a la tienda del encuentro, dependiendo de la época en la que nos pudiéramos ubicar, solamente era un exclusivo de los sacerdotes y de los levitas, que eran una de las 12 tribus de Israel que están consagradas a tiempo completo para el servicio del culto. Ahí, en el templo, solamente podían entrar ellos, es decir, que el acceso al templo era restringido para el común de la gente. Y dentro del templo incluso todavía hay otra restricción mayor, porque el templo está dividido entre el lugar santo, que es lo más hacia afuera, lo más externo del templo, y el lugar santísimo, que es lo más interno. Al lugar santísimo solamente podía entrar un sacerdote una vez al año, a ofrecer un servicio específico en una fiesta específica. Ahora, esa separación que había entre el lugar santísimo o también que se conoce como el Santo Sanctorum o el Santo de los Santos, del lugar santo, solamente estaba dividido por un velo. Un velo era lo que separaba estos dos lugares, y insisto en esta idea. Al lugar santísimo, que era el lugar como de mayor presencia de Dios, por así decirlo, solamente podía entrar un sacerdote una vez al año, y lo hacía con temor. Si usted lee los textos del Antiguo Testamento en comparación con los del Nuevo Testamento, el diálogo que hay del hombre hacia Dios o la manera, la imagen que el hombre tiene de Dios, es un Dios que cabalga sobre las nubes, el poderoso Israel, el Dios fuerte, el Dios guerrero. Pero esta idea de un Dios Padre, de un Dios cercano, esto lo va a traer Jesús cuando viene a planificar la alianza, ¿no? Entonces, si para el israelita en general estaba esta experiencia de tener a Dios habitando en una tienda entre ellos, pero a la vez era un Dios restringido, un Dios que no estaba ni cercano ni amigo, imagínense entonces lo que significaba para el pueblo este anhelo, este deseo de poder acercarse a la presencia de Dios, porque no tenían derecho a hacerlo. En el lugar santísimo se encontraba el Arca de la Alianza, que era un cofre envuelto en oro y con unos querubines que contenían el maná del cielo, que es el pan que comieron los israelitas en su peregrinaje por el desierto rumbo a tierra prometida. Estaba el bastón de Aarón, que es el signo del sacerdocio, y estaban las tablas de la ley, que es signo de la palabra. Pan, sacerdocio y palabra. Es una prefiguración de lo que va a ser la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y por eso también a María, que fue un detalle que se me pasó decirle entre mil cosas lindísimas que hay en este texto, por eso a María le decimos Arca de la Alianza, porque si María contuvo al que es el pan de vida, al que es el sumo sacerdote, al que es la palabra, qué mejor prefiguración también de María como madre de Dios y como primera custodia, ¿no? Que esta idea del Arca de la Alianza, que en el Antiguo Testamento contiene todo esto, pero el Arca de la Alianza, a diferencia de cuando usted y yo estamos frente a Jesús Eucaristía, por ejemplo, usted y yo tenemos el privilegio de mirar a Jesús verdaderamente. Usted y yo no vemos un signo, no miramos una apariencia, no vemos un pedazo de pan. Lo que usted y yo contemplamos cuando estamos en la mesa eucarística es a Jesús, es a Dios, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad expuesto por amor a ti, por amor a mí. Ese privilegio que usted y yo tenemos estaba negado en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús también en varias ocasiones en su predicación va a decir: ustedes ven lo que muchos profetas quisieron ver, ustedes lo están viendo. Y mire, para finalizar esta idea, el texto maravilloso que nos revela esta idea, este privilegio, es Mateo 27, cuando se nos narra la muerte de Jesús. En Mateo 27 usted va a ver que el evangelista nos da un detalle que pasa muy desapercibido para quien lo lee muy por encima. Pero exactamente a la hora en que Jesús entrega
su espíritu, dice, y en el momento en que quieres murió... lo leo, porque Claro. para escucharlo desde la palabra. En San Mateo capítulo 27, versículos 50 en adelante, dice que Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y hasta muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida. Sí, a mí me interesa quedarme con esta idea del velo que se rasga en dos a la hora en que Jesús muere. ¿Qué significa para nosotros eso? Recién yo les decía que lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo era un velo. Es este el velo que se rasga en dos con la muerte de Jesús, porque Jesús al morir en la cruz del Calvario, no solamente gana para usted y para mí el acceso o el privilegio de la salvación que se nos da de manera gratuita, comprados hemos sido por la sangre preciosa del Cordero, pero además nos gana para nosotros el acceso directo a la presencia de Dios. Lo dice luego Hebreos, y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para poder contemplar y degustar la misericordia de Dios. Porque es un privilegio que en la antigüedad, que en antaño, que en la antigua alianza, el israelita que tenía el deseo de relacionarse, de tener una experiencia de Dios, no podía vivir lo que usted y yo hoy día vivimos. Y Marco, para la mujer también es una reflexión muy profunda, porque hablas del templo y vamos a imaginar separado, entonces, como Marco nos explica, que había los peregrinos, si puede imaginar, los feligreses ahí en el atrio, pero no estaban las mujeres. Así es. No estaban las mujeres, no estaban ni permitidos a entrar a tocar este lugar. O sea, entonces, ¿qué significa para la mujer que estamos invitados a ir al lugar santísimo? O sea, es absurdo. Para los judíos sería un concepto absurdo. Fíjate absolutamente. que está lindísimo, porque incluso cuando, no sé si recuerda ese texto de Jesús en casa de Lázaro, Marta y María, que normalmente le damos bien en la torre a Marta por lo que Jesús le dice: Marta, Marta, te afanas por tantas cosas. Y dice Jesús, María, que estaba sentado a los pies, le dice, escogió la mejor parte, la que nadie le va a quitar, porque es algo que una mujer, especialmente en los tiempos de Jesús, no tenía esa posibilidad de experimentar o de relacionarse de una manera también, podríamos decir, litúrgica o a través de la oración comunitaria con Dios. Pero yo quiero hablar del lugar, porque hay lugares que son santos, Marco. Y si entendemos lo que es pisar y tocar cosas santas, no consideraba que la mujer podría estar en este lugar. Y cuando también hablamos en la carta de los Hebreos, se dirige todo el mensaje a reconocer a Jesús como nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podría entrar en la presencia del Santísimo, que nos describe Marco una vez al año. Y si leemos mucho, vamos a entender que al entrar, si el sumo sacerdote estaba manchado con pecado, corría riesgo de morir. De morir. ¿Por qué? Porque no puede el pecado estar en el mismo lugar que el lugar santo. Entonces, cuando entendemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que nuestro Papa, los obispos, los sacerdotes y hasta todos los feligreses bautizados, todos compartimos de su sacerdocio de alguna manera, entonces entendemos de que Él es el único que realmente está sin mancha. Y ya no es para estar con objetos, que nos recuerda a lo que Dios hizo, que de alguna manera es un lugar santo, que podemos tal vez llegar a tocar. Nos está invitando a adorarlo a Él y se hace tocable. Es impresionante que no regañó a la mujer que lo tocó, que no se distanció de los leprosos o de los ciegos. Ahora tenemos un Dios diferente. Ahora no es un lugar que el santo es intocable. Ahora vemos a un Dios que de alguna manera se puede decir que se baja a nuestro nivel. De alguna manera se puede ver un Dios misericordioso en esa palabra de misericordia que se entiende como Dios inclinándose hacia nosotros. Podemos ver que Él nos toca,
no se avergüenza de nosotros y nos invita a confiar que aunque tal vez tú no eres santo, tal vez tus acciones no han sido de lo mejor, pero igual Él te dice, no es por tus acciones que tienes el derecho, es por mí. Así es. Bueno, en la conversación que tiene con la samaritana, que es donde podemos nosotros encontrar como el texto sobre la adoración por excelencia, que es Juan 4, 23, 24, donde Jesús habla de los verdaderos adoradores, de que llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa conversación, esa revelación se la hace a una mujer. Y a una mujer que minutos antes se había sorprendido de que un judío, en primer lugar, le hablara a una mujer, que ya era bastante, qué decir, conocida, pero además pues. samaritana. Sí. Y luego con toda la historia que traía esta mujer de sus 5 maridos y que hay toda también una riqueza. Pero ahí está esa frase maravillosa que Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién te ofrece? ¿y quién es el que te ofrece? Esa agua ¿Quién de es el vida? que te pide agua? Serías tú la que pediría agua, ¿no? Y entonces empieza a desarrollarse todo este diálogo de Jesús que termina en la adoración, porque precisamente en el segundo versículo de Juan, del Apocalipsis, está revelada esta idea que ahora quisiera yo plantearles. Vamos a ir a corte, Marco. ¿Qué te parece? Vamos a aprovechar para mandar a corte otro canto de mi hija Regina González con Cristi Villaseñor. Yo te invito, pregúntate, ¿cómo veo a Jesús? ¿Lo puedo tocar? ¿Lo puedo sentir? Invita a Jesús en ese canto, en ese corte, a tocar tu corazón, a entrar en tu vida. Comienza a adorarlo. Si puedes, levanta el teléfono, llámanos aquí a María Visión, apreciamos cada llamada. Tendrán la oportunidad de participar en la rifa. 4 rosarios preciosos y 5 imágenes de la Divina Misericordia. Te regresamos. Deja que tu corazón alabe a Jesús. Que mis labios por siempre te alaben, que mis pasos a ti se dirijan, que mi vida te dé gloria a ti. Que mis labios por siempre te alaben, que mis pasos a ti se dirijan, que mi vida te dé gloria a ti. Ven, Señor, a reinar con tu amor aquí en mi corazón. Ven, Señor, a reinar con tu amor aquí en mi corazón. Que mis labios por siempre te alaben, que mis pasos a ti se dirijan, que mi vida te dé gloria a ti. Que mis labios por siempre te alaben, que mis pasos a ti se dirijan, que mi vida te dé gloria a ti. Alaben al Señor en todas las naciones y festéjenlo todos los pueblos, porque su amor es grande hacia nosotros y la lealtad del Señor es para siempre. Que mis labios por siempre te alaben, que mis pasos a ti se dirijan, que mi vida te dé gloria a ti. Que mis labios por siempre te alaben, que mis pasos a ti se dirijan, que mi vida te dé gloria a ti. Ven, Señor, a reinar con tu amor aquí en mí.
adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Estilo de vida. Mira, vamos a recordar en el credo, cuando estábamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, estamos recordando que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, la Virgen, padeció en tiempos de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, bajó a los infiernos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos, ¿se acuerdan? Entonces eso resume un poco, pero muy, muy pronto, ¿no es cierto?, esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo de subir al cielo y estar sentado en el trono. Y aquí vemos el evangelista Juan, que llega a ver en la revelación que nos está contando en Apocalipsis capítulo 4, un trono. Entonces de repente podemos tener más detalles. A mí me encanta, o sea, a ver, ¿cómo es este trono? Se puede preguntar. Y aquí se pone a leer y bueno, el evangelista estaba limitado con su lenguaje. Él estaba diciendo, bueno, pues me parecía como esmeraldas, me parecía como joyas, o sea, él describía en el lenguaje que tenía y con las traducciones yo supongo que hasta quedó masacrada la interpretación. Pero Marco, en el desayuno hablaste un poco del trono. Quisiera que compartieras un poco esa idea con nuestro público. Sí, cuando hablamos de un trono, inmediatamente tenemos que pensar en alguien sentado en el trono y considerar que solamente en un trono se va a sentar un tipo de personaje, que en este caso podríamos hablar de un rey, ¿no? Entonces estamos hablando del gran trono de Dios y eso inmediatamente nos remite a la idea de que el que está sentado ahí en el trono, el Cordero de Dios, es rey. Un rey que gobierna, un rey que tiene autoridad, un rey que tiene dominio, un rey que tiene súbditos, pero que no nos trata así. Al contrario, porque es el Cordero de Dios. Ahora, este trono está maravillosamente, como bien lo decías tú, en la limitación humana. ¿Cómo podríamos nosotros describir la eternidad? Es que no se puede, entonces usamos lo que está a nuestro alcance para poder describir tanta grandeza, tanta belleza, tanta pureza, pero ahí está Dios. Y lo primero que tendríamos que aclarar de esta idea es que Juan reconoce que ahí hay alguien en un trono y esto inmediatamente nos lleva al punto, yo diría, fundamental para convertirnos en verdaderos adoradores. Por ahí siempre la gente dice que Dios está en todas partes, y es verdad, Dios está en todas partes, pero no en todas partes, ni en toda circunstancia, ni en toda situación se le reconoce como tal. El adorador tiene que llegar o tiene que pasar necesariamente por el punto del reconocimiento del Creador. Uno, criatura reconociendo al Creador. No se puede ser adorador si primero no nos ponemos en los zapatos de la criatura, adorando o reconociendo como Dios y como Rey de nuestra vida, que tiene autoridad y dominio sobre nuestra existencia, a aquel que nos creó. Él es el que está sentado en el trono. Y este reconocimiento obviamente implica un proceso de encuentro con Dios, de conocimiento, como le decía Jesús a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, si conocieras. Porque a mí hay una frase maravillosa que me encanta de San Agustín. Él dice, solo se ama lo que se conoce. Con Dios el amor a primera vista como que no funciona. Con Dios tenemos que invertir en una relación seria de encuentro con Dios para conocerlo. Porque si solamente se ama lo que se conoce, entonces podríamos añadirle a esta bellísima frase que solamente podremos adorar
lo que se reconoce al Creador. Si lo reconocemos como Creador, entonces recién le vamos a poder rendir adoración. Antes no, es imposible. Aparte, Marco, a mí me gusta imaginar al adorador que se da cuenta no solamente el lugar santo que ya hemos mencionado, o sea, cuando se va a adorar, cuando está en la presencia de Dios, él se entiende o ella se entiende que este lugar se convierte en tierra santa, ¿ok? Donde estuvimos viendo a Moisés que Dios le quería hablar, le invitó a acercarse a su presencia, pero tenía que quitar sus sandalias primero. Quita tus sandalias y ya puedo conversar con Él. O sea, cuando entramos en su presencia, el lugar se santifica. El adorador hace que el lugar donde está es una tierra santa. Dios está viendo esto, la tierra, el lugar se convierte en santo. Ahora, el adorador tiene en mente su tamaño, su tamaño, porque el adorador no puede engrandecerse, tiene que mantenerse, como diría Santa Teresita de Niño Jesús, tiene que mantenerse muy humilde, como el Papa Francisco pone en ejemplo. El adorador es alguien que se reconoce pequeño, nunca quita de su mente su fragilidad. Siempre tiene, como el Papa dice, yo me conozco, yo soy frágil, yo no sé porque yo no estoy en la cárcel y estos presos sí. O sea, siempre con acciones de que el adorador se recuerda que es pequeño, pero a su vez es como ese vasija de barro que contiene la grandeza de Dios. Entonces, cuando el adorador realmente sabe su tamaño como pequeño hijo muy amado de Dios y se deja llenar con su Santo Espíritu, ahí en esa tierra que se convierte en santo, ahí está reconociendo a su Dios grande, todopoderoso. Es cuestión de tamaño, es cuestión de lugar, es cuestión de actitud, o sea, frente a todo. Y yo diría que, a ver, hablando del trono, ¿cómo es que uno puede sentirse digno, Marco? Porque hay muchos que dicen, no me atrevo a acercarme, o sea, me siento muy pecador. ¿Cómo yo puedo tener la dicha ahora de sentir que Dios me llama para ser adorador, yo que soy tan pecadora? ¿Cómo? Creo que pasa en primer lugar por el encuentro con Él, saberse perdonado, saberse amado, descubrir que el de la iniciativa es Dios, no es uno. A mí me encantan mucho los textos del Antiguo Testamento de los profetas cuando nos remiten a cómo Dios nos busca, ¿no? Esta idea de con cuerdas de ternura, con lazos de amor, te atraje hacia mí o te llevaré al desierto, te hablaré al corazón. Lo primero que tenemos que experimentar es esa iniciativa del amor de Dios, que es el que sale a nuestro encuentro, que es el que nos alcanza, porque claro, podemos decir, y de hecho la liturgia lo dejó ahí plasmado antes de comulgar, usted y yo lo decimos, no soy digno de que entres en mi casa. Yo, Señor, no somos dignos. En las palabras del centurión que luego se plasman aquí en la liturgia eucarística, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, es decir, una iniciativa tuya, de tu amor que me alcanza, que me salva, que me transforma, que me renueva, que me perdona. Es la experiencia que vivieron los de Emaús. Yo les ponía a la gente ahora también en el desayuno este episodio de que lo vamos a encontrar en el capítulo 24 de Lucas. Estos dos discípulos que se nos presentan en el contexto de la muerte y resurrección de Jesús. Dos hombres que en el texto se nos va revelando que eran seguidores de Jesús. A lo mejor no eran de los 12, pero a lo mejor eran de los 72. Eran de los que estaban con Jesús, que llevaban tiempo siguiendo a Jesús. Lo habían escuchado hablar, habían visto sus obras, lo habían visto realizar milagros. Seguramente compartieron con él la mesa en muchas ocasiones, pero no habían entendido absolutamente de quién era Dios. Y lo Marco, que nos pasa mucho desgraciadamente, en la iglesia, siento ¿no? que en la iglesia, por el desánimo y la depresión, estos muchachos pensaban que Jesús iba a actuar de otra forma. Y mucha gente queda desanimado o hasta enojado con Dios. Porque Dios cuando no actúa están de la esperando que Dios contesta su oración o que actúa de cierta manera,
o se enojan porque permite toda la maldad en el mundo, todo el sufrimiento, se enojan. O sea, este enojo que usted tiene con Dios te tiene separado de Él. Y Él te invita a escuchar muy bien este mensaje. Tu desánimo te está separando de Dios. Entonces ellos iban caminando por Emaús. Es un lugar que se puede imaginar estos dos que salieron de Jerusalén, ¿no es cierto? Sí, Entonces, ahí la referencia de esa salida, de ese volver, mejor dicho, porque el texto dice, regresaban a su aldea. Es decir, estos dos que habían seguido al Señor, que habían seguramente dejado su trabajo, su familia, muchas cosas para seguir al que ellos creían era el Mesías que lo iba a liberar del yugo romano, que ahí estaba la bronca que traían, porque no sucedió, sus expectativas no se cumplieron. A Jesús lo acababan de matar en la cruz, lo traicionaron, lo abandonaron, lo humillaron, se burlaron y murió como un delincuente en la cruz. ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde quedaron tantas expectativas no cumplidas? Se deshicieron. Estos dos pierden las esperanzas y el mismo texto nos los presenta así, vuelven, regresan, es como decir, abandono el arado y vuelvo a mirar para atrás y regreso a mi vida pasada. Es como el anhelo de muchos de los israelitas que después de haber salido de Egipto, anhelan el ajo y la cebolla de la esclavitud y quieren volver para allá. Y entonces, en medio de eso, lo maravilloso, y ahí está la misericordia de Dios, cómo nos alcanza, es que Dios no sale a reprocharles. Simplemente toma la iniciativa. Bello, porque cualquier otro le tiraría en cara este abandono. Diría, ¿cómo es posible que vas a abandonar todo cuando justo está Al por contrario, llegar? sale a rescatarlos. Sale a rescatarlos. Y a rebelarse. Y a rebelarse. Aunque fíjese lo maravilloso de esto. Es que hay una enseñanza muy linda para nosotros, porque estos dos estuvieron 3 años con Jesús. Los vieron, físicamente lo vieron. Y cuando Jesús se les aparece y se pone a caminar con ellos, tan amargados iban, tan tristes que iban ciegos. Esa ceguera que produce el desánimo, la falta de fe, la tristeza, la amargura, la pérdida de la esperanza, no nos permite ver a Dios en las circunstancias de la vida, por terribles que sean. Y a estos dos se les cierran los ojos, se les cierra la vista, y a pesar de que Jesús camina con ellos, no son capaces de reconocerlo. Pero Marco, esto es muy profundo porque hay mucha gente que está orando por los que no se han convertido en su familia. Y es como estas personas, hay un velo, hay algo, les tiene tapado el corazón, los ojos, los oídos, por más que ven y escuchan, tal vez este programa mismo ellos no entienden, hay como un velo. Y lo maravilloso es que cuando Jesús entra en ese momento, como hoy está entrando en tu casa, cuando Jesús entra, algo comienza a suceder. Usted tal vez no entendieron de que era Jesús entrando en tu casa al prender a María Visión este día o a ver este video. Usted no entendió. Usted pensó, bueno, voy a escuchar un lindo mensaje, unos lindos cantos, pero fue Jesús mismo que empieza a entrar. Y algo ya empieza a quitar estas vendas. Esto es mi oración por usted, para que usted pueda tener ese encuentro con Jesús, para que Él te pueda revelar su persona, o sea, para que se pueda revelar en una forma tocable, tangible, para que usted pueda dejar de ser tan corajudo, tan enojado, tan amargado. Y sí, te puedo ver, imagínate. No, es que de repente esta transformación sucede. Porque estaban desanimados. ¿Cuántos de ustedes sufren de depresión? Levanta sus manos, igual te puedo ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos sufren de desánimo, de enojo, de depresión? Pero ¿sabe la buena noticia? Cuando Jesús entra en la historia de tu vida, ahí mismo, en este momento, de repente todo cambia. ¿No fue así? No es que ellos siguieron como antes. Al contrario. A ver, ¿qué sucedió? Realmente se encuentran con Jesús. Estuvieron 3 años con Jesús, pero se encontraron verdaderamente con Jesús en una experiencia que tiene que ver directamente con la Eucaristía. Y eso es maravilloso porque dice el texto que cuando llegan a la aldea, Jesús hace como un ademán de seguir de largo, porque Jesús no se mete a la fuerza. Dios es muy caballeroso. Si usted no le abre la puerta, Dios no se va a meter donde no lo invitan. La decisión la tiene usted. Por eso aquí viene la respuesta de los dos, que después de haberlo escuchado, Jesús se quedó hablando con ellos, le fue explicando las escrituras durante todo el camino, todo el trayecto a Emaús, y al llegar Jesús pareciera que se va,
Y ellos, que ya a esa altura les ardía el corazón, le dicen entonces, la decisión del adorador es esta: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y entonces Jesús entra, se sienta a la mesa, y ahí está el signo eucarístico, parte el pan, y es solamente en la experiencia de la Eucaristía donde a estos dos se les revela, se les cae el velo, como Jesús cuando muere en la cruz rompe el velo del templo. Así también esa experiencia se tiene que hacer personal. Tú y yo tenemos que experimentar la salvación de Jesús para que entonces el velo se caiga. Y no solamente eso, como si fuera una experiencia personal maravillosa donde tú te das cuenta que realmente vive nuestro Señor Jesucristo y que se hace presente en la Eucaristía. Pero Marco, muchos están imaginando a la adoración o los adoradores como estas personas que siempre están en la capilla de adoración perpetua. Y es maravilloso este ministerio, esta bendición para la iglesia. Pero aquí en ese texto estamos viendo de que el encuentro con Jesús en la Eucaristía te lleva a la acción, a la misión, a compartirlo con los demás. No está separado. El adorador también es misionero. Así es. El adorador también es evangelizador, comparte. O sea, explícame cómo puedo tener un estilo de vida de adoración, sin embargo, como la diferencia entre Marta y María, entre la acción y la adoración, ¿cómo se puede conjugar estas dos ideas? Aparecida es la que nos va a decir algo que creo que nos puede ayudar mucho. Cuando nos hablaba Aparecida, el documento que los obispos de Latinoamérica redactaron hace un par de años atrás, ellos hablaban de discípulos misioneros, ¿recuerdan, no? Entonces hay un párrafo, no recuerdo mucho cuál es la referencia, pero dice: no se puede ser misionero si primero no se es discípulo. No se puede hacer si primero no se está. Primero hay que estar para luego hacer. El hacer va a ser el resultado o el fruto del estar. Cuando Jesús llama a los discípulos, y eso lo vamos a encontrar en Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, versículo 3, dice el texto de una manera muy reveladora. Dice: Jesús llamó a los que Él quiso. ¿Los llamó para qué? Para que fueran a evangelizar, para que fueran a cantar, para que fueran a predicar. Jesús los llamó en primer lugar para que estuvieran con Él, dice el texto, y luego para enviarlos a evangelizar. No es al revés el proceso. No se evangeliza por evangelizar. Primero se está. Fruto de esa experiencia de estar con Dios, entonces viene la misión. Por eso Dios anda buscando adoradores, porque hay mucha gente que hace mil cosas de la iglesia para Dios, pero nunca invierte su tiempo en estar con Dios, contemplarlo, sentarse. Es decir, hay gente que a veces cuando yo escucho la predicación de Marta y María, hay gente que le da bien duro a Marta, pero no está mal lo que hacía Marta, no está mal. Lo que Jesús nos quiere decir es que son dos dimensiones de una misma experiencia, pero tienen un orden. Lo primero es estar, para luego hacer, para luego ir. No es al revés, no es la carreta la que empuja el caballo, es el caballo el que empuja la carreta. Y se vuelve para nosotros un estilo de vida la adoración. Es decir, que no solamente se queda en un momento en que cantamos en misa, en una hora santa, o en un grupo de oración, en una asamblea, sino que se vuelve un estilo de vida cuando en el quehacer de tu cotidianidad eres tú, en tus acciones, en tu manera de vivir, en tu manera de expresarte, de relacionarte con tu entorno, una oración, una alabanza constante y perpetua a Dios. Marco, al escucharte, yo estoy recordando unos eventos que tuve la dicha de organizar en Argentina, se llaman Encuentros Diocesanos de Oración. Y en la primera era yo y una amiga que se llama Paola con su guitarra, y ella me decía: ¿y qué canto? Y yo le dije: comparte con ellos lo que tú le cantas a Dios, nada más. Escúchame más o menos para saber que estoy predicando, pero no cantas nada que no le cantas en privado a Dios. El adorador es eso, compartes lo que vives con Dios a privadas y lo contagias. O sea, es inevitable, tienes que compartirlo, no lo puedes guardar para ti mismo. Hay gente,
yo algo que me encanta de este texto es que si usted ve toda la relación del entorno que hay en torno al trono, valga la redundancia, tanto los seres vivientes, los ángeles, los 24 ancianos, no se están quejando, no están pidiendo, solamente están adorando, porque la adoración es el lenguaje del cielo. Y es importante que usted y yo la empecemos a practicar aquí para que no lleguemos como analfabetos ahí arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que no se vale quejar de vez en cuando o pedir, sí, no está mal. Yo tengo una gran amiga que una vez me dijo una frase que siempre se me quedó muy grabada y la he tratado de incorporar a mi experiencia de relación con Dios. Ella decía, Dios prefiere 1000 veces tus quejas verdaderas antes que tus alabanzas falsas. Ay, wow, está fuerte. Me parece maravilloso esa idea. Marco, tenemos que ir cerrando este programa. Yo sé que tanto tú y yo quisiéramos estar aquí todo el día escuchando y compartiendo este mensaje y aprendiendo cómo adorar a Dios como Él merece, cómo estar en su presencia, cómo cantarle, cómo gozar de Él. Vamos a pedir a Marco, ¿qué les parece? Le voy a pedir que nos comparte una canción para ponernos en su presencia y como le dije a Paula en aquella ocasión en Argentina, canta Marco de lo que le cantas a Dios a solas. Que el Señor les bendiga, que gozan de esta nueva vida que Dios te ofrece. Qué hermoso privilegio me has regalado, Señor, de estar en tu presencia y contemplar tu amor. Tanta gente hay en este mundo y muchos mejores que yo, mas igual tú me escogiste para ser tu adorador. Por eso yo, Señor, te alabaré por siempre y anhelaré a tu lado estar, pues cuando abra mis labios para darte gloria, con tu presencia llegarás. Yo sé bien que a ti te gusta escuchar de mi propia voz, contarte a ti mis cosas, lo que hay en mi corazón. Si antes fuiste inalcanzable, hoy mi amigo eres, Señor. Nada temeré contigo, si a tu lado siempre estoy. Por eso yo, Señor, te alabaré por siempre y anhelaré a tu lado estar, pues cuando abra mis labios para darte gloria, con tu presencia llegarás. Por eso yo, Señor, te alabaré por siempre y anhelaré a tu lado estar, pues cuando abra mis labios para darte gloria, con tu presencia llegarás, con tu presencia llegarás, con tu presencia llegarás.
na, na.